Me gustaría conocer cuáles son los antecedentes del juicio de amparo, así como sus conceptos, principios y partes. Bienvenido. Aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docaba. Por lo que vea los antecedentes, de entrada podemos expresar que el primer aspecto histórico lo encontramos en los principios de legalidad que se sustentaron en la Revolución Francesa de 1789, dando origen al recurso de casación que fue implementado en el Código de Comercio. También tenemos otro antecedente fundamental que es la Constitución de Yucatán de 1840. En ella Manuel Crescencio Rejón, autor material de dicho proyecto, fue el precursor directo de la fórmula fundamental que se desarrolló posteriormente en el juicio de amparo. Sin embargo, han surgido al respecto algunas discusiones entre eminentes tratadistas de nuestro derecho constitucional. Unos defienden a Rejón como el creador del juicio de amparo, otros exigen para Mariano Otero esa consideración, sin que a la fecha se pueda establecer a ciencia cierta quién es el padre del amparo en México. El artículo 53 del mencionado proyecto corresponde a la Suprema Corte de Justicia de Yucatán amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución o contra providencias del gobernador o del Ejecutivo, cuando en ellas se hubiera infringido un código fundamental o leyes, dándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que éstas o la Constitución hubieran sido violadas. Ante esto, Rejón explica que esta facultad del Poder Judicial de vigilar la constitucionalidad de la legislación, las leyes así censuradas no quedarían destruidas, disminuiría fuerza moral con los golpes redoblados de la jurisprudencia. Por ello, en los artículos 63 y 64 establecía que los jueces podían amparar en el goce de los derechos garantizados en la ley que les pidan protección contra cualesquiera de los funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. En ese mismo orden de ideas tenemos que otro aporte histórico fue el Acta de Reforma de 1847, donde Mariano Otero fue el tratadista constitucional, defendía la idea de un sistema mixto, defendía al individuo contra violaciones cometidas por cualquiera de los poderes federales o estatales, exceptuando al judicial, además de que facultaba al Congreso para declarar nulas las leyes de los estados que fueran atacadas. Inclusive establecía un procedimiento para que la ley del Congreso le pueda reclamar a la Suprema Corte como inconstitucional. Otro importante antecedente lo vemos en la Constitución Federal de 1857, en la cual en el artículo 102 del proyecto original propuso un sistema de protección constitucional en el cual eliminaba el órgano político y adoptaba la fórmula Otero, pero daba intervención tanto a los tribunales federales como locales, además de que requería de una garantía que debe de estar conformada por un jurado compuesto de vecinos del distrito respectivo. Asimismo, tenemos otro importante antecedente que es la Constitución Federal de 1917, donde se mantiene la línea trazada en el texto de la Constitución del 57, afirmando el control de legalidad al mismo tiempo que el control de constitucionalidad. Mismo juicio dado a la defensa constitucional como si fuera una tercera instancia, especie de casación o apelación, situación que fue justificada por Carranza en su mensaje y construcción de proyecto de la Constitución. Aquí debemos de tener en cuenta que ya el pueblo mexicano estaba acostumbrado al amparo en los juicios civiles, es por ello que la sociedad demandaba un recurso que tuviera un procedimiento fácil y expedito, al igual que se pueda hacer efectivo para garantizar los derechos. Finalmente, la Constitución de 1917 se reproduce el artículo 103 exactamente en los términos del artículo 101 de la Constitución del 57 y se introduce el artículo 107, que es similar al artículo 102 de la Constitución del 57, pero agregando diversas bases fundamentales a las que debe de sujetarse el amparo, además de los principales lineamientos del artículo 107 original, algunos de los cuales todavía se conservan a pesar de las diversas reformas. Entre ellos encontramos la fórmula Otero, el amparo directo y su suspensión en materia civil y penal. Se establecen reglas generales del amparo ante los jueces de distrito y se define un régimen de responsabilidades. Desde entonces podemos manifestar las bases del juicio de amparo, que fueron posteriormente consolidadas en la Ley Orgánica del 1919, misma que se reformó el 19 de febrero de 1951, perfeccionándose todavía más la Administración de Justicia Federal, dividiéndose la carga de trabajo mediante la creación de órganos como lo son los juzgados de distrito, tribunales colegiados de distrito, porque en ese entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la única que conocía del juicio antes mencionado.
Luego, nuevamente se modificó la competencia constitucional de la Corte Máxima en el año 1917, dando competencia a los tribunales colegiados de circuito, consistentes en que resolvieran los juicios de amparo directo contra las sentencias definitivas cuya pena no excediera de 5 años de prisión. Finalmente, en 1988, la última reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone la competencia de los tribunales colegiados de circuito. El amparo es un juicio que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución o a los derechos humanos, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficiencia por inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que se origine. El juicio de amparo cuenta con una serie de principios que le dan soporte y bases. Estos le dan una estructura particular a esta materia. Entre estos podemos encontrar la instancia de parte, el agravio personal y directo, la prosecución, la relatividad de las sentencias, la definitividad y el estricto derecho, los cuales analizaremos a continuación. Iniciativa o instancia de parte agraviada. Por lo que vea este principio tenemos que el juicio de garantías no procede oficiosamente, es decir, que es indispensable que alguien lo promueva, ya sea la misma parte quejosa o se realice por interpósita persona. Por lo que ve al principio de agravio personal y directo, tenemos que el agravio es todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea en forma física o moral. En el mismo sentido tenemos que tiene que ser personal porque debe de concretarse específicamente a alguien y no ser abstracto, y es directo porque debe de haberse producido o estarse ejecutando o ser de realización inminente. Luego tenemos el principio de prosecución judicial, que se refiere que el amparo se debe de tramitar en forma de juicio, es decir, va ligado a un proceso, por lo que tiene que tener las formas de todo proceso, como es la demanda, contestación, pruebas, alegato, sentencia, ejecución, etc. Por lo que ve al principio de relatividad de la sentencia de amparo, también llamada fórmula Otero, tenemos que las sentencias solo surten efectos, es decir, amparan en relación a las personas que promovieron el juicio, es decir, los quejosos, jamás respecto de otros, lo que quiere decir que los efectos jurídicos del amparo solo afectan a las personas que promovieron a instancia de parte el juicio de garantías. Del mismo modo, por lo que vea la definitividad de las sentencias de amparo, tenemos que el amparo es un juicio extraordinario, procede solo respecto de actos definitivos en relación a los cuales no exista ningún recurso que pueda modificar, revocar o anular el acto reclamado. Finalmente, por lo que ve al principio de estricto derecho, tenemos que el juzgador en el juicio de amparo tiene que limitarse a valorar la constitucionalidad del acto a la luz de los conceptos de violación que exclusivamente manifiestan las partes, con las salvedades que establece la ley. Ahora bien, por lo que vea las partes dentro del juicio de amparo, tenemos que explicar primero qué debe de entenderse por parte. Así tenemos que por parte se debe entender a la persona que tiene que intervenir en el juicio o que está facultada para ejercitar la acción o poner alguna excepción o algún recurso. Es decir, son los sujetos que interceden en el proceso, ya sea manifestando acciones o excepciones. Lo que los caracteriza es que tienen un interés de obtener una sentencia favorable. Dicha característica los distingue de los demás sujetos que intervienen en el juicio. El quejoso, también llamado agraviado, es el sujeto que promueve el juicio de garantías, demandando la protección de la justicia federal y ejercita la acción constitucional, siendo equivalente al actor en un juicio ordinario. Es decir, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma u acto u omisión violan sus derechos humanos. Con ello producen una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La autoridad responsable es la parte contra la cual se demanda la protección de la justicia federal, es decir, el órgano del Estado contra quien se promueve el acto que se reclama o se impugna, que el quejoso considera que dicho acto viola sus derechos humanos. La ley define a la autoridad responsable, la que con independencia de su naturaleza dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Inclusive los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a la autoridad que afecten los derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El tercero interesado o perjudicado es quien resulta beneficiado con el acto de la autoridad que el quejoso impugna en el juicio de amparo y que tiene interés en que el acto subsista, además de que no quiere que sea invalidado. Por ello debe ser llamado a juicio para que tenga oportunidad de probar y alegar a su favor, pudiendo ser la persona que gestionó el acto reclamado, la contraparte del quejoso en un juicio judicial, la víctima u ofendido con derecho a la
reparación del daño indiciado procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o desistimiento de la acción penal del Ministerio Público. Inclusive puede ser el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando tenga el carácter de autoridad responsable. Finalmente tenemos que también es parte del Ministerio Público de la Federación, al ser el representante social interviene cuando el juicio esté afectando el interés público y es facultado para interponer recursos procedentes de acuerdo a la ley de la materia. Una vez que ya analizamos el juicio de amparo, te dejo aquí el siguiente video en donde vemos el proceso. Por su atención, muchas gracias.